Bienvenidos a Saber Elegir, un podcast donde damos voz a aquellas personas que apuestan por lo que realmente importa, lo esencial, lo humano, porque elegir es un acto de compromiso. Hoy tenemos con nosotros a una persona que elige hacer preguntas incómodas, mirar a los ojos e ir más allá, a los sentimientos. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Lahorga. Bienvenido, Nacho. Bueno, Nacho, cuéntanos un poquito para las personas que no te conozcan, ¿quién es Nacho Lahorga? Es una pregunta que puedo extenderme mucho o poco, no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, tú cuéntanos un poquito y ya vamos extendiéndonos más adelante. Genial. Pues así, por hacer un muy breve resumen, básicamente soy una persona normal que para mí como que me he cuestionado bastante el cómo estaba viviendo, cómo quería vivir y a raíz de ahí he tomado ciertas decisiones que me han ido llevando hacia ciertos caminos y ciertos resultados tanto a nivel externo, que ahora creo que comentaremos un poco, como a nivel interno. Ajá, muy bien, muy importante cuestionarse esas cosas. Cuéntanos, ¿te has hecho alguna pregunta a lo largo de tu vida que haya sido decisiva? Para mí no es solamente una pregunta, sino que es una suma de muchas. Yo hubo un punto, bueno, un tiempo donde estaba como muy enganchado a leer libros, a hacer formaciones, me fui a Madrid, a Galicia, que nadie me quería acompañar y me fui solo. Como que empecé a indagar mucho por mi cuenta, pero sin un rumbo claro. Y un poco, bueno, después de estar unos 3 4 años en ese camino, paré, me di cuenta de que no sabía qué hacer con mi vida en ningún sentido, ni a nivel de relación sentimental, ni el trabajo, ni qué quería construir en mi vida. Entonces, a raíz de ahí paré en seco y decidí el cuestionarme con preguntas, no preguntas establecidas en ese mismo momento, sino que ha sido una suma a lo largo del tiempo, donde el hecho de cuestionarme continuamente y siendo muy honesto conmigo mismo de qué era lo que realmente, o sea, cómo realmente yo estaba viviendo y cómo me estaba sintiendo en cada situación, cómo me relacionaba con mis seres queridos, era que si era exactamente el tipo de relación que quería o no, etcétera, 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 y así no solo con seres queridos, sino también con la empresa y con todos los puntos de mi vida, pues a raíz de ahí, poco a poco, avanzando en este camino y siendo muy constante durante 3 4 años, pues he conseguido llegar a donde estoy. Qué bien. ¿Nos hablas un poquito de las relaciones con tus seres queridos, cositas que cambiaron? ¿Qué supuso para ti ese cambio en esas relaciones? Para mí lo supuso todo. O sea, yo estaba, como te he comentado, pues viviendo como en una rutina constante en la cual pues hacía lo que me habían dicho que tenía que hacer todo el rato. Yo siempre he sido pues de sacar buenas notas siempre, de estudiar la carrera, de hacer cosas extra. Luego, mientras estaba en la universidad, pues empecé a hacer diferentes actividades. Por ejemplo, yo era profesor de patinaje para varios colegios, luego cofundé una asociación de baile para gente joven, luego escribí mi libro, que estuve traduciendo de Amazon España cuando lo saqué, y como que era todo el rato lo mismo, de, bueno, pues tengo que hacer un montón de cosas, tengo que llegar, tengo que generar dinero, tengo que a mi edad supuestamente pues ya tener un trabajo más o menos estable. Eh, y ahí, o sea, en ese punto de ruptura, de parar y no saber literalmente nada, de decir, es que no me entiendo, no sé en qué punto estoy, hacia dónde me quiero dirigir. Uno de los puntos más importantes que me di cuenta, que viví una experiencia que la suelo contar mucho en redes sociales de contacto cero con absolutamente todo el mundo de mi entorno de forma indefinida. Y un poco a raíz de ahí fue mi clic más fuerte, ya iba un poco en esa dirección, pero ese fue como un punto de ruptura donde realmente dije, es que no quiero vivir una vida relacionándome así con mis padres, con mi pareja, con mi hermano, con mis amigos. O sea, yo quiero crear un tipo de relación que de verdad me merezco tener. Y un poco a raíz de ahí y de mejorar primero a mí mismo, luego mis seres cercanos, pues todo ha ido acompañando, o sea, todo el exterior ha ido acompañando todos los demás resultados. Qué valiente y qué decisión tan importante me parece. ¿Y cómo, Nacho, decides pasar esto tan personal al ámbito más profesional en redes sociales? ¿Qué te mueve a eso? Pues para mí fue algo completamente natural, en el sentido de no fue decir, oye, pues veo un vídeo en redes sociales que me gusta, lo voy a copiar, etcétera, etcétera. No, o sea, fue algo que justo salimos de una clase de bachata, además, que se tomaron algo ahí arriba en un bar que había encima del sitio donde se practicaba. Y a raíz de ahí dije, voy a empezar a sacar a personas, pero esto, o sea, en mi cabeza era 100% inconsciente de lo que estaba pasando. Dije, voy a sacarles ahí a Calle Alfonso, que estaba justo al lado,
y les voy a empezar a hacer preguntas, y la primera pregunta que hice fue por la que me hice tan viral al principio, que fue: si supieras que tus padres fueran a morir mañana, ¿te arrepentirías de no haberles dicho algo? Y la gente cuando me decía, pues decirles más te quiero, estar más tiempo con ellos, etcétera. Yo decía, vale, ¿te atreves ahora mismo a llamarles y decirles solo te llamo para decirte te quiero o agradecerte todo lo que has hecho por mí? Y un poco a raíz de ahí empezó toda la rueda de que rápidamente, o sea, yo no sabía ni qué repercusión, o sea, mi mayor vídeo hasta ese entonces igual tenía, yo qué sé, 4.000 visitas, y ya empecé a subir este tipo de vídeos y ya empezaron pues 1 millón de visitas, 1,5 millones, 2 millones, etcétera. Y un poco a raíz de ahí ya le puse conciencia a lo que estaba pasando, de, vale, no es algo que haga todo el mundo y se le viralice de esta forma, esto es por algo. Entonces le puse ese foco y dije, vale, ya que tengo esta capacidad que estoy generando de transmitir todos estos mensajes, pues voy a seguir haciendo esto y pivotarlos para dar los mensajes que yo consideraba importantes, que a mí me habían servido en mi vida personal y que veía que en redes sociales solo se muestra como esa parte de yo vivo bien, con éxito, o otros mensajes que sin dinero, sin esfuerzo, pues siendo joven puedes generar toda la cantidad de dinero que quieras, etcétera. Entonces yo, como estaba también pues conociendo a las personas, que era un poco mi hobby antes y ahora, es un poco parando y viendo lo que se me da bien y se me daba bien, dije, vale, yo lo que hago es de verdad, con curiosidad, el conocer las historias de esas personas y lo que hay detrás, ya sea de una persona sin techo o de las personas más ricas de Aragón. Entonces, un poco en esa curiosidad me di cuenta de que la gente se abría, de que la gente mostraba una cara más real de lo que son, y eso inspiraba a otras personas porque veían esos ejemplos y dicen, vale, no es como todos mis amigos que estoy viendo en redes sociales, que les va la vida genial, también hay personas que están superando problemas como me están pasando a mí y como les estaban pasando a su entorno cercano, lo que pasa es que no lo decían en redes sociales. Y un poco a raíz de ahí pues fue pivotar esos mensajes para cada vez pues tener más repercusión, en el buen sentido de dando con ese fondo de esos mensajes para que les sirviera a las personas. Muy bien, y claro, por lo que dices, enfrentarte a veces a esas historias de esas personas no tiene que ser algo fácil. ¿Cómo fue para ti esas primeras respuestas tan impactantes a preguntas como ¿qué le dirías a tus padres si se muriesen mañana? Pues la verdad es que sí que me chocó al principio, sobre todo las primeras llamadas, porque claro, era algo que no sabía cómo iba a responder, cómo iban a responder las personas. Y resulta que ya todas las primeras, como que sus padres, pues de repente se rompen a llorar emocionados por escuchar eso de sus hijos. Y ahí como que me hizo un clic de ponerle todavía más conciencia y decir, vale, esto es un mensaje necesario. Luego a raíz de ahí pues vinieron los mensajes en redes sociales, los comentarios de que llamaban a seres queridos por el hecho de ver mi vídeo, etcétera, etcétera. Y luego, pues obviamente te vas acostumbrando a esa parte, y para mí fue muy fundamental el hecho de antes yo hacerlo por mi cuenta, no obviamente él directamente, oye, que si te murieras mañana, pues te diría te quiero, no, pero sí poco a poco el ir generando más el tipo de relación que yo quería crear con mis seres queridos, y todo lo que pudiera pues ayudar a otras personas en ese sentido, pues adelante. Claro, que lo apliquen y aplicarlo tú. Y me gustaría saber, 150 millones de reproducciones, si no me equivoco, ¿cómo es eso para ti? De repente de pasar a ese mes que cuentas que estás con contacto cero a tener millones de visualizaciones, ¿cómo es ese cambio para ti? Pues la verdad es que cuando llegué a... esto me pasó como muestra de conseguir un resultado o un objetivo, me pasó cuando llegué a 100.000 seguidores en redes sociales, ahora es algo de más de 300.000, y cuando llegué a 100.000, como que yo seguía en mi rutina, seguía con mis cosas y dije, ah, bueno, pues como que no me sorprendió mucho, pero no en el sentido de que no me importara, sino que yo me planteé, me paré, y una de mis preguntas fue, vale, si hace 5 o 6 meses me hubieran dicho que ahora mismo tengo, pues en ese momento igual tendría 50 millones de visualizaciones y 100.000 seguidores. Si me preguntara a mí mismo hace 6 meses, me hubiera dicho, pues estaría maravilloso, genial, saltando de alegría por haber conseguido como esos objetivos que no llega absolutamente, prácticamente nadie. Y en ese momento dije, pues ya está. Entonces ahí fue otro de mis puntos de inflexión y de ponerle todavía más conciencia, en el sentido de que todo el mundo estamos esperando como llegar a un resultado, llegar a cierto impacto, llegar a tal, porque así me sentiré muy bien, porque así ya
seré feliz para siempre, porque así ya tal. Y luego llegas y resulta que no era ese el punto necesario para estar como tú te pensabas que ibas a estar o te habías inventado, que eso me pasaba a mí mucho antes. Entonces, para mí, ese hecho, al principio, yo te diría que en el número de reproducciones y de seguidores era como que, iba a decir que no me importaban, pero no era que no me importaran, sino como que no les daba la importancia porque eran como un número en un teléfono móvil. No eres consciente de que detrás de ese número hay ciertas personas que están viendo tus vídeos, que se han emocionado, y hasta que no me pararon por la calle unas cuantas veces para decirme, oye, que me encantan tus vídeos o tu podcast o tal o cual, dije, ahí va, pues de verdad la gente lo está viendo, porque detrás de un móvil pues eres como muy solitario en cierto sentido de que no eres consciente de todo lo que estás haciendo. Y Nacho, me gustaría saber, ¿ha habido algún mensaje que te haya impactado por encima de los demás, que se te haya quedado guardado en la memoria para siempre? ¿En redes sociales o fuera? Sí, que hayas entrevistado a alguien y se te haya quedado un mensaje o alguien que te haya escrito contándote algo, una llamada, lo que sea, ¿se te ha quedado algo para ti? Ha habido muchas anécdotas en ese sentido. Yo sobre todo me quedaría con una persona que no era tan cercana mía, ahora sí, un poco más, pero sí que es cierto que yo cuando empecé un poco todo este camino de, vale, me voy a dejar de formar externamente, voy a empezar a entenderme, a conocerme, a saber qué tipo de relación quiero con mis seres queridos, un poco a raíz de ahí vi a una persona al año y medio, 2 años o algo así de estar yo en este camino por mi cuenta, trabajándome yo, estando bien yo para poder inspirar a los demás. Y me habló esa chica y me dijo, oye Nacho, me tomé un café con ella, me pidió un café y me dijo, yo cuando te conocí estaba en un punto de mi vida bastante débil, bastante mal, y me dice, y gracias a ver tu cambio, tomé estas acciones y a raíz de ahí, pues ahora estoy así y tal, no sé qué, ya, y yo, pues muy bien, tal, no sé qué. Y me dijo al final, que aún se me pone la piel de gallina, si no hubiera visto tu cambio, no hubiera tomado estas acciones y ya no estaría aquí. Uf, se me ha puesto la piel de gallina hasta a mí. Una chica tendría ahí unos 30 años o algo así, y dije, vale, es que me da igual todo lo extra que haya pasado, ya ha merecido la pena todo lo que he hecho para generar este resultado de que haya una persona delante mío que esté aquí. No voy a decir gracias a mí porque no depende solo de mí y fue plenamente su responsabilidad y sus decisiones, pero sí que es cierto que me dijo que yo le puse esa semilla para a raíz de ahí pues tomar otras decisiones. Entonces fue algo que se me ha quedado marcado y esta serie de situaciones que no me ha pasado solo una vez pues me ayudan también a seguir difundiendo todos estos mensajes y al que le pueda servir, pues por mí encantado. Qué importante, es que literalmente has ayudado a personas con su vida, lo importante que son las redes sociales y usarlas en el mejor de los sentidos. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo nace tu podcast. Pues mi podcast nace un poco a raíz de la repercusión que estaba teniendo en redes sociales, luego también unido, pues yo cofundé una empresa del sector inmobiliario hace unos 5 años o algo así, ya vendí mis participaciones el año pasado y un poco a raíz de este mundo del emprendimiento, de saber, porque claro, yo vengo de una familia de un barrio obrero de aquí, ningún familiar mío empresario, entonces era como algo completamente nuevo para mí y como algo completamente nuevo y desconocido, pues tuve un montón de fallos y un montón de errores que cometí en ese camino de emprendimiento, empresa, de crear un proyecto propio, etc. Entonces un poco a raíz de ahí, pues gracias a crecer bastante mi empresa del sector inmobiliario, pues me llamó el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios para que fuera vicepresidente, porque justo le iban a nombrar, etcétera. Entonces me metí un poco más en este mundo empresarial y a raíz de ahí, claro, yo había visto un poco los dos mundos. Por un lado, la parte de mi familia, un barrio obrero, trabajadores, que pues el empresario es alguien que me oprime, me explota y va a sacar el máximo beneficio, son fríos, calculadores, etc. Y claro, y luego yo de repente me iba a la otra parte de la sociedad, por decirlo de alguna forma, y resulta que muchos, la gran mayoría, tenían buen corazón y estaban tomando acciones para el bienestar laboral de sus empleados. Entonces dije, vale, aquí hay un fallo enorme de comunicación entre unos y otros, porque si de verdad me está diciendo este la verdad y este también,
pues no se están entendiendo de alguna forma. Entonces, un poco a raíz de ahí me surgió la idea de, vale, ya que tengo esta repercusión, este impacto, ¿por qué no lo utilizo también para lanzar un mensaje de unión en vez de todo lo que estaba viendo fuera en noticias, en cualquier lado, es polarización, pues, los de arriba contra los de abajo, de izquierdas, derechas, hombres, mujeres, etcétera. Entonces yo dije, vale, ¿por qué no hay personas que se centran directamente en sumar fuerzas y querer lo mejor tanto para uno mismo como para el de enfrente? Y así podríamos sumar mucho mejor como sociedad. Entonces, un poco a raíz de ahí, de esa idea y de pasar varios meses y de conocer personas, etcétera, dije, vale, pues me voy a lanzar y voy a lanzar el podcast Café con Nacho. Sí que es cierto que me lancé porque justo vendí las participaciones de mi empresa, medio regalé las participaciones de mi empresa y con lo que tenía pues lo aposté por el proyecto de comprar pues las cámaras, los micros, la iluminación, etcétera, el espacio y toda esta parte. Y un poco a raíz de ahí dije, vale, voy a lo que yo hago ya por mí mismo de hobby, que es quedar con personas con curiosidad para conocer la historia que hay detrás, pues voy a ponerle 3 cámaras, 2 micros, lo voy a difundir con una cámara y a raíz de ahí pues la gente va a poder conocer de verdad la historia que hay detrás de cada persona, no lo que tratan de mostrar continuamente. Un empresario, pues cualquier entrevista que le veas, pues claro, pues mi empresa va muy bien, porque le interesa para la empresa, porque obviamente tiene que llevar un hilo de comunicación. Por eso yo dije, vale, me voy a ir al lado personal. Me da igual la empresa, si eres empresario, me voy al lado personal. Me da igual si eres político, me voy al lado personal. Me da igual si eres cantante, actor, etcétera, que estoy entrevistando, lo mismo, al lado personal. Y a raíz de ahí, con entrevistas más largas, donde la gente puede consumir un contenido un poco más real en ese sentido, porque en TikTok, en Instagram, ya sabemos todos que vamos pasando el dedo todo el rato y bueno, había gente que me paraba por la calle y era todo el rato, me suena tu cara, pero no sé de qué. Eso con el podcast, por ejemplo, no me pasa. En el podcast dicen, no, tú eres el de Café con Nacho. Entonces, como vi que se iban quedando más mensajes en ese sentido, ya lo intuía antes, por eso dije, vale, pues voy a generar un contexto donde la gente de verdad, yo con la facilidad que tengo para que el otro se abra, más luego el trabajo previo que hago en mi podcast y toda esta parte, pues voy a poner las cámaras, lo voy a difundir y vamos a como llevar a la sociedad esos mensajes que la gente como tal se estaba callando, porque dice, pues ¿para qué voy a salir si este medio me va a transgiversar lo que voy a decir, el otro tal? Entonces, pero un chaval joven que me cae bien, que tenemos conversaciones previamente, después, que tengo una cierta confianza con este tipo de personas, pues dije, vale, pues vamos a difundir todos estos mensajes y cuenta de verdad tu historia. Esto era unido también a que yo, cuando empecé en el mundo del emprendimiento sin tener ni idea ni tener ningún ejemplo cercano, pues vi cómo las... O sea, vi que no había ningún ejemplo real de empresarios, en este caso en Aragón, fuertes, que contaran su historia de verdad y de corazón. Entonces dije, vale, pues voy a hacerlo yo. Y un poco a raíz de ahí, de toda mi trayectoria, de generar la confianza con personas y crear, y parar mucho y crear una estrategia para construirlo, pues así ha quedado Café con Nacho. Qué bien, ese hilo conductor, ¿no?, entre lo que decías, entre las dos partes. ¿Y tú crees que este Café con Nacho, este podcast que tú tienes, ha generado realmente un cambio en las personas que dices tú que están al otro lado? De la parte, nos cuentas que de los empresarios se han empezado a mostrar transparentes lo que son, pero gracias a ti lo han contado. Pero por la otra parte, ¿tú crees que se ha recibido bien el mensaje? Yo creo que depende al 100% de la persona que lo está viendo. O sea, ante un mismo contenido, una persona lo puede aprovechar al 100% y otra persona pues puede decir, pues esto es que me están contando, y verlo de cierta forma. Entonces, yo pongo como el 100% de mi responsabilidad en mi lado para, vale, sacar este tipo de perfiles fuertes, el que de verdad se abran de corazón, que se emocionen, que rían, que muestren su lado humano, que pongan ejemplos reales de cómo están cuidando a sus empleados o a su gente cercana, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya a raíz de ahí es, para mí, lo que me ha funcionado es coger la responsabilidad y no depender de si el otro me dice esto, vale, pues es buena información y me sirve. Si el otro me dice esto, pues este no me sirve y tal. No, en plan, yo voy a aprovechar y voy a hacer todo, o sea, voy a coger el 100% de responsabilidad de mi terreno
para que me sirva. Incluso aunque no me guste lo que esté pasando, puedo aprender y puedo sacar un montón de cosas de lo que está pasando. Entonces a mí, como me ha servido eso, yo siempre que puedo le animo a las personas que se den cuenta de que no depende como tal del vídeo, sino de cómo tú estás interpretando esa información según todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido. Así es, cada uno nos lo tomaríamos pues, de una manera distinta. Y cuéntanos, Nacho, ¿tienes proyectos para el futuro próximo, lejano, que estés emocionado por ello? Pues ahora mismo estoy muy centrado en ADEA, la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, que desde noviembre me encargaron dirigirla y es otro de los proyectos que he cogido, bueno, que ahora me está ocupando la gran parte del tiempo. Luego sigo con Café con Nacho, ahora mismo tengo 8 grabados que todavía no he subido, entonces me voy un poco dosificando, que ya me están metiendo por ahí detrás presión de ¿cuándo sacas el mío? Toda esta parte. Y luego está la otra pata que llevaba varios años sin decir que sí, todo el mundo me estaba pidiendo, oye, ¿por qué no haces esto, tal, no sé qué? Y yo todo el rato, no, me estoy centrando en lo que me estoy centrando porque veo que es lo que de verdad está generando impacto. Pero justamente hace cuestión de una semana, 2 semanas, ya tomé la decisión de que sí, y es dar charlas para gente joven. Muy bien. Porque un poco lo mismo, que estaba viendo que seguía habiendo ciertos mensajes en redes sociales con los que yo no estoy de acuerdo, al menos ni yo ni nadie que conozco le ha servido esa dirección. Entonces dije, vale, pues voy a empezar ya a dar alguna charla y todo lo que les pueda inspirar a los chavales jóvenes a que puedan guiar su vida un poco más adecuado hacia lo que ellos quieren, que para eso primero hay que saber qué quieren, que es un poco lo que voy a poner el foco en estas charlas, porque mucha gente, yo pregunto a todo el público joven y es todo el rato, ¿no? Pues bueno, voy a ir haciendo cosas y ya iré descubriendo mi pasión, ya iré descubriendo lo que me gusta, etcétera, etcétera. Para mí el hecho de hacer muchas cosas y no parar nunca a realmente aterrizarlo, pues fue lo que me provocó que no tenía idea de nada. Entonces, pues ponerles ciertas bases a las personas jóvenes que a mí me han servido tanto, pues voy a empezar ahora en esa dirección. Qué bien, vamos, yo por mi parte me lo apunto, pero veo que tienes la agenda al completo. Nos cuentas que desde hace muchos años tu vida ha estado repleta de elecciones. Entonces, Nacho, me gustaría saber, ¿qué significa para ti saber elegir? Para mí, lo hilo un poco con justo la respuesta que he dado antes. La gente veo que hace muchas cosas a lo loco y va diciendo, bueno, pues más o menos, como hago muchas cosas, alguna acertaré, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que pasan 1, 3, 5 años y es un poco, si paras de verdad y eres honesto, dices, vale, pues estoy igual que antes porque no he avanzado nada. Entonces, para mí, saber elegir es una pata, vamos, la más importante de tu vida porque en base a tus decisiones o no decisiones te van a llevar hacia un camino o hacia otro. Entonces, para mí saber elegir es saber parar, pero no solo una vez, un rato y digo, ah, vale, pues esto, no, parar de verdad durante, o sea, siendo constante durante semanas, durante meses, durante años, yo sigo parando prácticamente todos los días para enfocar mucho mejor qué es lo que quiero, cómo quiero relacionarme y sobre todo no usar genéricos en el sentido de ver a todo el mundo, ¿qué tal estás? Bien, todo el mundo está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí indago un poco más y le digo, ¿qué es para ti bien? Porque seguramente lo que para ti sea bien, para mí no es nada bien o era mi bien de antes. Entonces yo como me di cuenta de eso, que antes utilizaba genéricos cuando me preguntaban las personas de, no, bien, con tu pareja, bien, con mis padres, bien, pero luego realmente si te paras y defines cómo me quiero relacionar realmente con mis padres, vale, pues quiero tener sorpresas cada cierto tiempo con ellos, quiero pasar tiempo de calidad y estar con ellos, no estar con el móvil o estar pensando en el trabajo porque voy estresado, no, quiero de verdad pasar tiempo de calidad con ellos. Con mi pareja, vale, pues quiero construir un plan de vida juntos donde cada uno coja la autorresponsabilidad de lo que está sintiendo, donde nos demos detalles mutuamente, donde nos entendamos, nos respetamos, etcétera, etcétera. Para eso para mí, una vez lo plasmas, son consecuencias. Luego hay que centrarse en las causas. Para mí un punto es hacia dónde quieres ir, que es un poco lo que hemos estado hablando, y otro ser muy honesto para saber dónde estás. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba a mí antes? Que yo me pensaba que estaba aquí, quería llegar aquí, pero en verdad estaba aquí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que aquí había un gap, que daba igual lo que hiciera aquí, que no me iba a servir para avanzar hacia la vida que yo estaba queriendo vivir. Entonces, el hecho de parar y darme cuenta de que no, realmente estoy aquí, aunque fue un proceso de, no, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Entonces,
ese hecho de ir parando y siendo muy honesto contigo mismo y con lo que estás sintiendo, y si te molesta algo, de verdad te molesta, o sea, tienes que ponerle conciencia de que te está molestando y tratar de entender de verdad el por qué te está molestando. ¿Por qué te molesta que tu padre te mande algo? O sea, eso viene de algo detrás que si miras para otro lado como hace todo el mundo, pues no lo vas a solucionar y vas a tener una relación de ruido constante con tu padre o con tu familia o con tu pareja toda tu vida, que o rompes la amistad o vives con ese ruido constante todo el rato. Entonces, para mí, saber elegir es una de las muchas patas que he descubierto yo, es parar constantemente para entender qué te está pasando, cómo quieres vivir y cómo quieres inspirar al mundo gracias a lo que estás descubriendo en ti. Qué mensaje tan importante. Bueno, Nacho, ha sido un auténtico placer tenerte en este primer episodio de Saber Elegir. Muchísimas gracias por abrirte tanto con nosotros y nos vemos muy pronto. Genial, un placer haber estado contigo. Esto ha sido Saber Elegir, el podcast de Freebin que nos acerca a personas que inspiran con sus elecciones.